Bienvenido a tu Iglesia Chipre en casa. Bien, mis amados, hoy tenemos una palabra que necesitamos escuchar, y es que el tema de hoy es, somos llamados a edificar. A edificar. ¿Y qué es lo que vamos a edificar? Lo que Dios nos ha mandado. No a edificar lo que yo quiera, no a edificar porque otro me está dirigiendo. Vamos a edificar lo que Dios dice. Esa es la vida cristiana. Tenemos un jefe y ese es Jesucristo. Y el Espíritu Santo que nos guía paso a paso. Entonces, en este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10, encontramos varias frases. En primer lugar, vamos a mirar el texto, Primera de Pedro 2, 4 al 10. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, Primera de Pedro. Yo dije, ¿estoy hablando en lenguas o qué? Acercándonos a Él como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mira lo que dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Padre, te doy gracias. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Él habla, Él muestra el camino y nos enseña su bendita palabra, el hacer la voluntad del Padre, el agradecer la salvación de Cristo Jesús y la gran compañía del Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Amén. Aquí tenemos, hermano, varias cosas, pero antes de esto, usted y yo sabemos cuál es el varón conforme al corazón de Dios. A este personaje, Dios lo llamó conforme al corazón de él, que es el poeta David, en sus canciones, sus poesías y sus salmos. ¿Por qué? Sabemos que él fue el único en el Antiguo Testamento que después de que Moisés, por orden de Dios, construye el tabernáculo, la casa de Dios, era una tienda, era móvil, se transportaba, habían personas especiales, no todo el mundo podía desbaratarla y armarla. Había una tribu que eran encargados de desarmar y de construir y levantarla. Hasta que llegó en el corazón de David y dijo, Dios, yo quiero construirte un templo, una casa. Yo no quiero ya que tú andes en el desierto de lugar en lugar. Y a Dios le agradó eso, edificar casa a Dios. Uno de los privilegios grandes del cristianismo y de ser hijos de Dios es que tenemos el privilegio de construir la casa de Dios.
Participar de ello, hermanos. Y el apóstol Pedro retoma esas palabras. ¿Qué le construimos? ¿Qué edificamos nosotros? Y muchas veces Dios dijo: ustedes han edificado sus casas, las tienen bien adornadas, y la mía está en ruinas y desordenada. Algo que a Dios le llama su atención. Y por eso David alcanzó eso. Sintió en su corazón: estamos llamados para edificar casa a Dios. Amén. Estamos llamados para edificar casa a Dios. Somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Y por eso tenemos varias cosas. Tenemos, en primer lugar, piedras. Y piedras que se escogen. Todos hemos tenido la experiencia, la mayoría por lo menos, de estar en un río. ¿Y qué es lo que nos llama la atención de un río? Las piedras. Y tenemos esa habilidad o ese sentir de escoger piedras. Y a veces llevar esa piedra para la casa. Le pareció bonita. Tiene un diseño, tiene unos detalles, tiene unas grabaciones. Pues ese elemento llamado piedra es para escoger. 2, edificar. Y ese término edificar nos lleva a cimientos. Hay cimientos, yo recuerdo, ahora no. ¿Cómo se hacen las casas? Bueno, no he tenido esa oportunidad cómo hacen los cimientos, pero sé que es distinto a mi época. Mi padre construyó iglesias. Y yo recuerdo que de pequeñito nos tocaba, cuando la volqueta descargaba piedras y la zanja se llenaba, era de piedras. Ahora no creo que eso existe, pero en esa época era la piedra. Y luego se echaba el cemento y se mezclaba. Los cimientos tienen que ver con eso. Y el tercer término, preciosas, que tiene que ver con mucho valor. Por eso el texto siempre está hablando de eso, de piedras que se escogen, de edificar con cimientos, y se le llama preciosas, de mucho valor. Usted y yo somos piedras vivas y somos preciosos para Dios. Igualmente, nuestro Dios es precioso para nosotros. Mire lo interesante de la enseñanza del Espíritu Santo. Yo soy una piedra viva y soy precioso para Él. Y ahora entiendo esto. Él es precioso para mí. ¿No lo hemos cantado siempre? Lo expresamos en nuestro diario vivir, en nuestro camino de la vida cristiana. Por eso el apóstol expone, no impone. Porque hay personas que para testificar, para evangelizar, para predicar, para profetizar, imponen. Y dígale al Señor, cuando usted escuche palabra, que está imponiendo o está exponiendo. Pero el apóstol Pedro no impone, expone la palabra al corazón, lo que es la iglesia del Señor. De pronto no hemos entendido eso, que es la iglesia del Señor. Y por toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Él viene hablándonos, ¿qué es la iglesia del Señor? Y la idea de la piedra es rica en su contenido. En primer lugar, vemos que la piedra desechada, que habla el versículo 4, una piedra que se fue rechazando, fue desechada, no la aceptaron en la edificación de la iglesia. Creo que alguien dijo, en la iglesia no está Cristo, no lo han dejado entrar. No sé en qué dimensión lo explicaba él, porque de pronto no se estaba cumpliendo la visión apostólica de Dios en la iglesia, en la congregación. Las cosas se hacían para agradar al uno, para agradar y tener contento al otro, para llevarle
caprichos o las ideas que alguien tenía. Pero la visión apostólica la tiene el pastor, el líder, el liderazgo, que es lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Que quizás hay personas que se molestan con la actitud de los cantores o del predicador o de los servidores o del equipo de trabajo, porque las cosas no se hacen como ellos quieren que se haga. Se distorsiona todo. Y es posible que dentro de esa idea alguien dijo que Jesucristo no está allí. Lo sacaron hace rato de la congregación. Ellos están haciendo lo que a ellos les parece que es lo mejor. Y me temo que podríamos estar cayendo en ese peligro, iglesia. Pero la idea es que aquí hagamos no lo que yo quiera, ni lo que yo sienta, sino lo que Dios quiere que lo hagamos para Él. Amén. Por eso tenemos que estar conectados con el Señor, siempre alineados con el camino de la vida cristiana. Todo el que quiera participar de lo santo, de lo sagrado de Dios, hay un celo, debe hacerse en santidad, porque Dios es santo. Debe hacerse en santidad, hermanos. Procuramos y trabajamos en eso. La piedra desechada, está hablando el versículo 4. Se habla de Mateo 21, versículo 42 al 45. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Él está hablando a Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Iglesia, no nos pase a nosotros esto, que el Señor nos quite el privilegio de ser piedras vivas y se lo dé a otro. Aquí ellos tuvieron que entender que esa piedra principal del ángulo había sido puesta para ser recibida, aceptada, apreciada. Pero la rechazaron. Fue desechada completamente. Y eso se cumple desde el Salmo 118, habla de ello. Así que los primeros cristianos aplicaron este pasaje a Cristo Jesús. Ellos entendieron. Los primeros cristianos, tanto judíos como gentiles, convertidos, nacieron de nuevo. Entendieron que este pasaje estaba dirigido a Cristo Jesús. La piedra principal, el cimiento, las bases de la iglesia es Cristo. Sin Él, nada somos. Y para quienes lo acepten, Él será su Salvador. Y para quienes lo rechacen, Él será juicio y condenación. Me temo que de pronto no estamos apreciando esto y valorándolo. Ahí está el pasaje. Para el que cree, Él es Salvador. Para el que no rechaza y no le quiere creer, Él es juicio y es condenación. Por eso tenemos que cuidar la salvación tan grande. Y para entender esta palabra, hermanos, tenemos que oír el pasaje de Mateo 16, 18. Ahí es donde este pasaje ha sido malinterpretado, acomodado, y algunos por ahí líderes se lo aplican para ellos, pero no es así. Donde Jesús le dice a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro,
sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tremendo, ¿cierto? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Primero, hay una invitación. Ahí hay una afirmación. Y segundo, hay un blindaje. Aleluya. Así que si está la iglesia de Cristo en Colombia, todavía hay misericordia. Todavía hay salvación. Todavía las puertas del cielo están abiertas. Y entender que la primera piedra angular es Jesucristo. Y de los cristianos como piedras vivas del edificio de una casa espiritual unida a Él. Eso es la iglesia. Esa es la congregación. Ese es todo el pueblo que está unido. Por lo tanto, es sobre la fe de Pedro. Es sobre la fe de los discípulos. Es sobre la fe del cristiano donde se edifica la iglesia. Por eso el mal testimonio causa destrucción. Se puede romper las columnas, se puede caer el techo, se puede desbaratar, se puede, deteriorar la iglesia. Pero cuando hay fe y hay testimonio, la iglesia se edifica. ¿Está conmigo? La iglesia se edifica. Y es allí, hombre, hermanos, que el Espíritu Santo nos está diciendo, ponga cuidado que usted es una piedra colocada en el templo, en la casa de Dios, espiritual de Dios. Yo soy una piedra y está allí. Un ladrillo solo no sirve para nada. Pero un ladrillo, entre otros ladrillos, se levanta el muro. ¿Amén? Ahí es donde la gente dice, yo no necesito de congregarme. ¿Los ha escuchado? Así. Yo no necesito de ir a ningún lado. Yo no necesito que nadie me dirija. Ese es un ladrillo solo. No sirve para nada. Una piedra aislada no sirve. Y el Señor nos llama a nosotros. Como Él es la principal piedra, nosotros somos piedras vivas, porque Él vive. Y esas piedras vivas están unidas unas a otros y se levanta el altar de Dios. Qué bonito, ¿no? Cómo Dios organiza todas las cosas y nos muestra su propósito. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque somos preciosos para Él. Es que nosotros no estamos en este mundo por casualidad, por accidente. Estamos con un propósito. Por eso David dijo, cúmplase tu propósito en mí. No el que yo quiera, sino el propósito por el cual nací. Y estoy en la Colombia, y estoy en Chipre, y estoy en la congregación, y estoy aquí en el cuerpo de Cristo, para cumplir el propósito de Dios. Eso es visión apostólica, eso es una visión que Dios pone cristiana, seguidor, un discípulo verdadero. Entonces, el cristiano se compara con una piedra viva. Y el cristiano es comunidad. No una rueda suelta. Usted y yo somos comunidad. Somos familia. Somos una hermandad. Amén. Mire qué lindo. Ese es el propósito de Dios. Levantar esas piedras vivas para que edifiquen su casa. A Él le agrada eso. No que se la destruyan. A Dios lo tenemos contento. A Dios siente alegría cuando su pueblo como piedra viva, unidos, construimos el altar de adoración. Amén. Unidos, no separados, no divididos, no cada cual por lo suyo,
no por sus propios objetivos y cosas que quiera, sino que todos junticos vamos alineados con la voluntad del Padre. Esto está allí en la palabra del apóstol Pedro. La religión solitaria queda descartada en este pasaje, hermanos. No existe en este pasaje una religión solitaria, aunque la hay en la tierra. Hay religiones que usted ni yo entramos en ellos. Por el vestir o por otro estilo de vida, porque ellos quieren uniformidad en la unidad. Y la unidad está en la diversidad. Todos somos diferentes, pero un mismo Dios nos guía. Amén. De manera que la religión solitaria la encontramos. Usted no cabe con ellos si usted no se somete a las normas humanas que ellos y la mala interpretación de la palabra de Dios que hacen. Son sectas. De los testigos de Jehová, yo no entro allí. Entre los mormones tampoco. Entre los unitarios tampoco. Y todos esos fanáticos y sectaristas no cabemos. Porque ellos son un círculo cerrado. Pero para mí el cristianismo es comunidad. Es comunidad y aceptar al pecador. Porque la iglesia, a pesar de ser piedras vivas, somos un hospital donde el Señor restaura todos los días los corazones. Sana corazones heridos. A eso vino Cristo. Dejó 99 ovejas en el redil y se fue a buscar la que muchos habían rechazado. Y por eso se fue. Pero Él fue por ella. No importa cuál es tu vida. Seguimos siendo piedras vivas. Pero en el proceso, el Espíritu Santo está transformando nuestras vidas. Y seguirá transformándonos a nosotros. Porque en el Antiguo Testamento no encuentro ningún modelo que me diga fue un santo. Ni Moisés, que ha sido en la Biblia el hombre más grande. Es Moisés, humanamente. Habló con Dios. Increíble, ningún otro profeta, hermanos. Ni David mismo, ni Salomón. Moisés. Increíble eso. Pero tuvo sus errores, sus rabietas, sus quejas, sus reclamos, su humanidad. Y Dios nunca terminó con él. Y Dios nunca terminará con nosotros. Toda la vida nos la pasará procesándonos. Amén. Solo seremos perfectos cuando estemos con Él. Y vamos a lograr pasarlo. Amén. Lograr pasar allá. Por eso Pablo se une a Pedro, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Y el que usted pensaba que por testimonio, que por su actitud, que por su comportamiento Dios lo tenía aislado, usted se llevará la sorpresa que a ese Dios lo levantará de un momento a otro. Yo por eso cerré mi boca para nunca juzgar a nadie, porque el que juzga está arriba. Él no me llamó a juzgar a nadie ni a criticar. Él me llamó a ser piedra viva, a dar testimonio de fe, no a destruirnos, no a desbaratarnos, no a atacarnos entre nosotros mismos. No, hermanos. Por eso es un privilegio edificar. Edificar cuesta, ¿cierto? Edificar y levantar tiene dolor, fatiga, cansancio, agotamiento. Construye una casita y verá. Yo digo, prefiero comprarla ya hecha. Evito la fatiga, pelear con el pintor, con el que está haciendo aquí. Qué cosa tan terrible, mejor ya hecha. Pero a veces uno dice, no es el gusto mío, quiero hacerla. Pero qué fatiga la que usted se lleva. Por eso la iglesia está sometida a eso. Pero es un privilegio edificar para Dios. Para Dios, no para nosotros.
La lección está clara. Mientras un ladrillo esté solo, no sirve para nada. Si usted ha pensado aislarse, ha dejado de ser más frecuente, piense en esto. Dios te llamó a ser una piedra viva para que estés allí, edificando la casa al Señor. Número 2, los cristianos somos sacerdocio santo. Eso dice el pasaje. ¿Por qué? En primer lugar, porque tenemos entrada directa al Padre. Por eso dice que somos reyes y sacerdotes. Usted, hermano, es un sacerdote para el Señor. Usted, hermana, es una sacerdote para Dios. Porque tiene entrada a Dios. Usted no tiene que venir aquí al pastor. Venga, présteme las llaves para yo entrar al reino de Dios o a la oficina del Padre Celestial. Usted puede entrar, amén. ¿En dónde? En la casa, en su cuarto, en la oficina, en el área de trabajo, donde esté en la calle, caminando, conduciendo. Qué lindo eso, ¿cierto? Por eso somos sacerdocio santo. 2, presentamos ofrendas a Dios. Escuche eso, porque hay gente que le ofende, le saca cosas, el dar a Dios, el honrar a Dios. Pero el sacerdote hacía eso. Él presentaba la ofrenda a Dios. Olor grato. ¿Cuál es el olor grato? Dios bendice al dador alegre, a la persona agradecida con Dios, porque está sometiéndose al principio de Dios, porque reconoce el don de dar, que vino del cielo, no vino de ningún hombre de la tierra. Dios dio primero y nadie le va a ganar en dar a Dios. Y número 3, porque proclama la palabra de Dios. El sacerdote ministra la palabra de Dios. Y usted, como piedra viva, testifica de Cristo a los perdidos. Todos podemos testificar, dar testimonio. Usted tiene muchos hijos espirituales, yo sé. Dios lo ha usado. Amén. Y ese hijo espiritual estará por otra parte, pero dará, tarde o temprano, dará fruto. Por eso dice, el que creyere podrá edificar, dar testimonio de la palabra de Dios. Así que los cristianos somos un pueblo escogido. ¿Cuánto lo creen? Pues como así escogimos piedras de chiquitos, nos gustaban las piedritas. Ahora no, ahora chateamos. Pero cuando chiquitos no podíamos chatear, ¿qué hacíamos? Jugar con piedritas. Escogíamos de entre todas las piedras. Pues así hizo el Señor. Nos escogió un pueblo escogido para un propósito, gloria a Dios, edificar la iglesia. 2, para obedecer. Para eso nos escogió el Señor, para obedecer. Qué duro es obedecer, ¿cierto? Qué duro yo someterme a otra persona cuando tengo un rango alto, cuando soy muy importante, cuando tengo liderazgo y mando a gente. Pero resulta que en la vida cristiana vengo a obedecer. Y eso me llamó la atención de un rico comerciante en Cali, donde el pastor le decía, vaya al aeropuerto y recoja a la pastora. Y yo decía, ay no, pero ¿cómo le dice eso a este hermano? Llamaba Enrique Cordero, me acuerdo de él, dueño de unas peluquerías famosas en la Cesta de Cali, en el norte. Y él, ¿sabe qué decía? Con mucho gusto, pastor, era un gordito. Con esa alegría se iba. Y yo me quedaba mirando al pastor y lo mandaba. Enrique, necesito que me vayas a comprar un mercado porque vamos a llevar. Sí, señor. Y yo veía que el hombre en las peluquerías, salones, mandaba, hágame favor usted. Y todo el mundo le corría a él. Y él le corría a su líder. Eso es un verdadero cristiano. Eso se llama obedecer.
Pero qué duro, hermano. Hoy ni los niños quieren obedecer. La juventud no quiere obedecer. Es un proceso, es una actitud, es una prueba. Pero dígale al Señor: Señor, ayúdame, enséñame a obedecer. ¿Está conmigo? Pero que... No, obedezca, hermano. Si le obedece a su mujer, ¿por qué no le obedece al pastor? 3. Somos llamados para el servicio, a servir, porque Cristo nos dio ejemplo. Él dijo: no he venido para ser servido, yo vine para servir. Así que esas 3 características, somos escogidos para un propósito. Pregúntele al Señor, ¿cuál es su propósito? Usted tiene que trabajar eso, hermanos, como un verdadero cristiano. Aquí en la iglesia, como una piedra. Esta piedra, yo soy una piedra viva. ¿Por qué estoy aquí, Señor? ¿Cuál es el propósito mío? Dios te lo va a revelar a ti, o a través de alguien, o a través de algo, pero va a llegar, hermano. Te tiene que, y no se desenfoque. Si Dios te mostró ese propósito, no se ponga: yo quisiera lo que el hermano está haciendo. No, eso no es visión. Visión es lo que Dios te llamó a hacer y punto. Amén. No haga otra cosa. Porque Jesús sabía que tenía un propósito. Y en el estanque de Siloé, donde se bañaban los de los dedos parados, los ricos, eran aguas termales. Pero lo último, se fueron los ricos y brillaron todos los enfermos. Y en el estanque había un mito, que cuando un ángel venía y movía el agua, el primero que caía era sano. Eso dice la Biblia, que era, la gente creía en eso. Y Jesús pasó por encima de los enfermos, y por el otro, y por el otro, hasta que llegó donde uno, y lo levantó y sanó, y se fue. La pregunta: ¿por qué no lo levantó a todos? Porque Él tenía un propósito. No se desenfoca. Jesús nunca se desenfocó del propósito del Padre. Y yo le he dicho: Señor, ayúdame, que yo no me distraiga pensando: ¿por qué el pastor de allá? ¿Por qué esa iglesia? No, allá ellos. Señor, a lo que tú me llamaste, tengo una visión, y esa debe ser. No permitas que me desenfoque. Usted, como un cristiano, una cristiana, usted, Dios le está mostrando algo real. Enfóquese en eso y no se deje atraer por otras cosas. ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué a ella la suben? ¿Y por qué no? Dios tiene un propósito contigo. Y eso es lo que hace esa piedra viva, escogida. Dios nos ha llamado a eso, hermanos. Así que en estos 3 hechos, o en estas 3 acciones, son inseparables. Van allí juntos. Y conclusión: somos llamados para ser diferentes de los demás. Escúcheme eso, hermano. Me temo de que hoy la iglesia, las piedras vivas, se parece a todas las piedras que hay por todo este mundo, hermanos. No. Usted y yo somos llamados, escogidos, a ser diferentes de los demás. Yo no tengo por qué parecerme al vecino o al que está por allá. No, yo quiero parecer a Cristo Jesús. Por eso soy diferente de los demás. No trate de imitar a otros. Triste, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra niñez tienen un modelo, tienen ídolos, porque ellos no tienen a nadie más. Pero usted y yo tenemos a Cristo Jesús. Consiste en que estamos consagrados a la voluntad y al servicio de Dios. Por eso somos diferentes de los demás, porque me consagré a la voluntad y al servicio de Dios. Uno no puede ni entrar en el camino cristiano a menos que se dé cuenta de que eso le obligará a ser diferente de los demás. Somos llamados a edificar. Amén. Que usted diga: Señor, de parte mía, vengan todos los pecadores, vengan todos los que me ofendieron, vengan todos los que me caen mal. ¿O no? ¿Será que podemos decir eso?
Señor, esa persona que me odia, bienvenido será a la casa de Dios. Esa persona, Señor, que blasfema tanto, que venga, Señor. ¿Por qué no le pedimos a Dios por Colombia? Porque no somos una religión solitaria, somos cristianos en comunidad. Póngase de pies. Y por eso yo le invito, no nos deje solos el 4 de agosto, domingo, donde vamos a hacer una marcha. Y en esa marcha no va a aparecer ninguna denominación, ninguna congregación con título, no, va a aparecer Jesucristo. Amén. Colombia, Jesucristo es tu paz. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra, oh Dios, nos orienta, nos endereza, nos guía. El Espíritu Santo, Dios, edifica nuestra fe, la afirma con valor y nos da la doctrina del Cristo, del reino de Dios, las enseñanzas de Jesús, nuestro Salvador. Se siguen hoy en día, oh Dios. Por eso te cantamos, te adoramos con el corazón. Tú eres precioso para nosotros, como nosotros lo somos para ti, oh Dios. Piedras vivas, edificándonos en el testimonio, en la fe de muchos que han creído tu palabra, que afirman, Señor, sus pies en la doctrina apostólica, en la doctrina de la palabra del Espíritu Santo. Señor, oro por nuestras juventudes, por nuestros niños, oro por las familias, oro, Espíritu Santo, para que tú seas transformando nuestras vidas, dándonos a entender que hay muchas cosas por hacer. Ayúdanos, Señor, a obedecer y a servirte de todo corazón. Somos un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios, aleluya, para llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Como iglesia, como congregación, Padre, levántanos, afírmanos cada día, une nuestro corazón en uno solo para adorarte, quitando de nosotros los prejuicios, quitando de nosotros, Señor, lo solitario, lo que cada día queremos, Señor, rechazar, pero necesitamos edificar nuestra vida, edificar nuestro corazón con tu voluntad, con tu palabra, con tus principios, Padre amado. Dios, gracias por nuestra fe, que cada día se pone firme conforme a tu palabra. Bendice a mi hermana, a mi hermano. Bendice, Señor, cada uno de nosotros formamos esa casa de Dios, donde tú te sientes contento, Señor amado. Cada día, Padre, podemos ofrecer sacrificios vivos, santo, agradable al Señor. Perdona a Dios. Perdona, Señor, la mala idea de que es iglesia. Creemos que somos únicos. Cerramos la puerta al pecador que no nos cae bien. Por favor, perdona a esa gente, Señor. Ayúdalos a entender qué es la iglesia de Cristo. ¿Por qué vino Cristo Jesús? A morir por los pecadores. Él vino a llamar a justos, no a justos, sino a pecadores. Él mismo lo dijo. Los sanos no necesitan de médico, son los enfermos. Y hay una sociedad enferma, agonizante. Padre, sana nuestra tierra, sana nuestra casa, sana nuestro corazón, Dios. Necesitamos ser libres de la pandemia espiritual, de las tinieblas. Necesitamos ser sanos de esa muerte espiritual, libres completamente, Dios. Perdona nuestro corazón por nuestra ignorancia, por nuestro rechazo a ti. Muchas veces te dejamos esperando en el culto, en la congregación, por otras cosas. Ayúdanos, Dios, a buscar primeramente tu reino, que esa sea nuestra prioridad. Las demás cosas vengan detrás de nosotros, porque así lo dijiste en tu palabra, Señor. A todos los seguidores, quédate en nuestros corazones, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.